Ríete si quieres, Tomás, le dije. El tiempo sabe elegir a quién escucha. Las campanas repicaban mientras su nombre desaparecía de los periódicos. Él, el que se burlaba del bien, ahora servía en silencio bajo mi mirada. Y comprendí. La fe no castiga, solo espera a que la soberbia se canse. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntanos desde dónde nos ves en los comentarios. Me llamo Elena Vargas. Tengo 72 años. Y esto fue lo que realmente ocurrió. Las campanas de Nuestra Señora del Carmen repicaban despacio aquella tarde de domingo. El sonido se mezclaba con el canto de los gorriones y el murmullo de la fuente de la plaza. Yo salía del salón parroquial con las manos oliendo a cera y pan recién hecho, el del desayuno solidario que organizábamos cada semana. En la esquina mi yerno Tomás me observaba desde su coche nuevo. Alzó una ceja y soltó una risita. Otra reunión de viejas aburridas, ¿no, suegra? Dijo sin bajarse. Sonreí. No respondí. Los silencios, con el tiempo, pesan más que las palabras. Aquella comida familiar fuese el escenario del primer golpe. Mi hija María había preparado una paella enorme. Todos reíamos hasta que Tomás, entre sorbo y sorbo de vino, levantó la voz. Mi suegra se pasa más tiempo en la iglesia que el cura. Si al menos le pagaran. Las carcajadas resonaron como cubiertos chocando. Yo bajé la mirada hacia el plato. No sentí rabia, solo ese cansancio antiguo de quien ha sido subestimada demasiadas veces. Pensé en la frase que repetía el padre Miguel. El valor no se demuestra, se cultiva. Apreté el rosario en el bolsillo y decidí no defenderme. Las heridas del orgullo, cuando se callan, florecen en justicia más adelante. En los meses siguientes, Tomás se dedicó a su nuevo proyecto, un club empresarial en el Ayuntamiento de Valencia. Aparecía en fotos con políticos, inaugurando obras, recibiendo premios. En casa presumía: yo sí hago cosas que cambian la ciudad, no como esas meriendas tuyas, Elena. Yo asentía, mientras anotaba en mi cuaderno las familias que aún necesitaban ayuda. 32. Entre ellas, la de un antiguo empleado suyo, despedido sin liquidación. Mi venganza empezó sin declararse, no con fuego, sino con pan. La parroquia tenía poco dinero. Conseguimos un pequeño fondo del registro de la propiedad, tras vender un terreno que había quedado a nombre del obispado. Recuerdo haber firmado Notaría 17, folio RP 2025, Emilil Quioto 73, inscrito en el registro de la propiedad. Fue la primera vez que sentí el peso real de un sello. Con eso compramos harina, pintura y tejas, y empezamos. 10 voluntarios, 3 mesas, un propósito. Las primeras semanas fueron duras. Nadie creía en el proyecto. Tomás bromeaba en las cenas. ¿Ya abrieron la sucursal de Santidad? Yo sonreía. Sabía que el verdadero cambio no necesita testigos. Una mañana llegó al salón parroquial don Ernesto, dueño de una ferretería local. Doña Elena, me contaron lo que hacen. Puedo donar unas herramientas, si sirven. Lo abracé sin palabras. Ese día reparamos la primera casa, la de la familia Alarcón, que había perdido el techo con la lluvia. Las vecinas trajeron café, los niños ayudaron a limpiar. El aire olía a mezcla de pintura y esperanza. El domingo siguiente, durante la misa, el padre Miguel habló de los nuevos constructores del alma. No dijo nombres, pero muchos me miraron y sonrieron. Tomás, desde el último banco, cruzó los brazos. Sus ojos ya no tenían la misma seguridad. Al mes siguiente, un reportero local vino a tomar fotos. El milagro silencioso del barrio del Carmen, tituló el artículo. Aparecimos en el periódico. No yo, sino todos. Las viudas, los jóvenes, los jubilados. Personas que antes no se saludaban y ahora compartían un objetivo. Mi hija me mostró la página con orgullo. Mamá, esto es precioso.
Tomás miró la foto y dijo, buena publicidad para la iglesia, supongo. Buena fe, más bien, respondí, y seguí cortando pan. El proyecto creció sin darnos cuenta. Las tiendas donaban comida, el ayuntamiento imprimía volantes, y hasta el banco local ofreció una pequeña subvención. Las calles se llenaban de carteles, voluntarios del Carmen, ayuda y esperanza. Yo apenas dormía, pero no por cansancio. Había en mí una calma profunda, la de quien ve nacer algo justo. A veces pensaba en Tomás, en cómo se reía de nosotros, y me daba cuenta de que ya no me dolía, porque el desprecio, cuando se responde con acción, se disuelve como sal en el agua. Una tarde lo vi llegar al nuevo comedor social. Venía con una sonrisa medida, de esas que usan los políticos cuando intuyen cámara. Suegra, me dijo, pensé en ofrecer una donación del club empresarial. Podríamos colaborar, darle visibilidad al proyecto. Yo lo miré con ternura. Gracias, Tomás, pero el crédito ya está dado. Se lo dimos al pueblo entero. Se quedó callado. No supe si fue por vergüenza o por sorpresa. Solo asintió y se marchó sin decir más. Las semanas siguientes fueron un desfile de rostros conocidos. Los mismos que antes lo admiraban a él venían a ofrecer ayuda a nosotros. El periodista volvió y escribió: la solidaridad eclipsa al negocio. El ejemplo de Doña Elena. Yo no lo buscaba, pero la justicia, a veces, camina más rápido que la intención. Tomás dejó de aparecer en las reuniones familiares. Decían que estaba muy ocupado. Yo sabía la verdad. Estaba aprendiendo lo que significa ser ignorado. En diciembre el ayuntamiento organizó una ceremonia para premiar a los ciudadanos ejemplares. Nunca imaginé estar invitada. Cuando el alcalde pronunció mi nombre, el aplauso fue largo, cálido, humano. Vi a mi hija llorar. Vi a Tomás aplaudir, rígido, con una sonrisa que no le alcanzaba los ojos. El trofeo pesaba poco, pero dentro sentí el peso exacto de los años de burla. El alcalde me pidió unas palabras. Respiré hondo y dije, gracias, no por el premio, sino por demostrar que lo que se da sin esperar vuelve multiplicado. Aplausos. Las campanas de la iglesia sonaron a lo lejos, como si también celebraran. Esa noche, al cerrar el portón del comedor, encendí una vela en el altar. La luz bailó sobre el mármol. Pensé en Tomás, en su soberbia disuelta, en el eco de su risa. Y me dije en silencio, las manos que dan, el pueblo las recuerda. Las bocas que presumen, el viento las borra. El invierno llegó con sus nubes bajas y ese olor a leña que se cuela por todas las calles del barrio. En el salón parroquial, el vapor de las ollas formaba una niebla dulce. Cada vez venían más familias. Algunos no solo buscaban comida, sino conversación, consuelo, compañía. Yo los escuchaba. A veces bastaba con eso para cambiar un día entero. Pero no todos lo entendían. Una mañana, mientras acomodábamos las mesas, entró Tomás. Su presencia era como un aire frío entre las cortinas. Esto parece una campaña de imagen, dijo. ¿No crees que exageras con tanta foto y tanta entrevista? Me quedé callada. Luego le señalé los platos humeantes. La imagen se borra, le respondí. El hambre no. Mi hija María intentaba mediar. Mamá, Tomás solo quiere ayudar, decía, con esa voz de quien todavía cree en las apariencias. Hija, le contesté, ayudar no es aparecer en la foto, es quedarse cuando se van las cámaras. Ella suspiró. Entre ambas había amor, pero también ese silencio tenso que deja la desilusión. Tomás no soportaba que su nombre ya no sonara en los periódicos. La fama, cuando se evapora, deja un vacío que ni los aplausos viejos pueden llenar. Un viernes de enero, al terminar la misa, el padre Miguel me llamó aparte. Elena, me dijo,
El ayuntamiento quiere reconocer formalmente el proyecto, pero hay un detalle. Tomás ha pedido figurar como cofundador. No supe si reír o rezar. ¿Qué? Pregunté. Cofundador, repitió el padre, con pena. Dice que él inspiró la idea de crear un programa de apoyo ciudadano. Me mordí el labio, no por rabia, sino por incredulidad. Hay personas, pensé, que se ahogan intentando nadar en el reflejo de otro. Esa noche me quedé hasta tarde, revisando los papeles. Tenía todos los recibos y registros guardados. Don Ernesto, el ferretero, me había enseñado a archivarlos. Todo lo que se da debe dejar constancia, decía. Había facturas, donaciones y hasta una copia del documento legal con el sello azul del registro, Notaría 17, folio RP 2025. Cada firma era una pequeña verdad, y las verdades cuando se juntan son imposibles de borrar. Me prometí mantener la calma. No lo enfrentaría con ira, no quería humillarlo, solo dejar que la verdad hiciera su trabajo. Días después, el alcalde convocó una reunión. Allí estaban Tomás, el padre Miguel, varios empresarios y yo. El ambiente olía a perfume caro y a papel recién impreso. Tomás abrió la sesión con un discurso ensayado. Esta iniciativa nació de conversaciones familiares, de la inspiración que todos aportamos. Yo lo miraba sin pestañear. Cuando terminó, el alcalde me preguntó si quería añadir algo. Saqué una carpeta y la coloqué en la mesa. Aquí están los registros, las facturas, las fechas y los nombres de quienes empezamos. Si lo duda, puede revisarlo con el sello de la notaría. Silencio. El alcalde leyó por encima, carraspeó y dijo: No hay duda. El proyecto pertenece a la comunidad del Carmen, bajo su coordinación. Doña Elena. Tomás bajó la mirada. El color se le fue del rostro. María me buscó al salir. ¿Era necesario hacerlo así, mamá?, preguntó. Sí, hija. La verdad nunca avergüenza al que la dice, solo al que la niega. Ella no contestó, pero esa noche me abrazó más fuerte de lo habitual. Desde entonces, Tomás dejó de asistir a misa. Tampoco fue al comedor. Los vecinos decían que estaba centrado en nuevos negocios. Sin embargo, su rostro ya no aparecía en los carteles del ayuntamiento. Lo había reemplazado una foto colectiva. 20 voluntarios con el eslogan «Servir es recordar». En marzo, recibí una carta del arzobispado. Querían replicar nuestro modelo en otras parroquias. Me temblaron las manos al leerla. No por orgullo, sino por esa mezcla de emoción y gratitud que uno siente cuando su trabajo encuentra eco. El padre Miguel me abrazó. Dios te dio paciencia, Elena, y tú la convertiste en puente. Sonreí, y algunos intentaron cruzarlo sin merecerlo, pero hasta los pasos falsos dejan huella. Una tarde de domingo el viento arrastró hojas secas por la plaza. Vi a Tomás sentado solo en un banco, mirando el suelo. Me acerqué despacio. Buenas tardes, dije. No vine a burlarme, respondió sin levantar la vista. Vine porque ya no me saludan como antes. Su voz era apenas un hilo. El respeto no se compra, le dije. Se siembra, como hicimos con los jardines del comedor. Siembra otra vez, Tomás. Todavía puedes. No respondió, pero cuando me marché noté que se había quitado el reloj caro. Lo dejó sobre el banco. Tal vez un símbolo, tal vez un gesto de renuncia. Las semanas siguientes fueron tranquilas. El proyecto funcionaba solo. Jóvenes, jubilados, madres solteras. Todos colaboraban sin necesidad de supervisión. El sonido de las campanas se mezclaba con las risas de los niños. El pueblo había cambiado. Y aunque nadie lo decía, todos sabían que la risa de mi yerno se había apagado sin escándalo, como una vela consumida. Un día recibí una llamada del nuevo alcalde.
Doña Elena, queremos poner su nombre a la nueva plaza comunitaria. Me quedé muda unos segundos. No hace falta, respondí al fin, que la llamen Plaza del Voluntario. Así será de todos. Y colgué sintiendo una paz que no recordaba desde hacía años. La verdadera victoria no era ver a Tomás caer, sino ver al pueblo levantarse. Esa noche, antes de dormir, anoté en mi cuaderno una última frase. Cuando la burla se convierte en eco, solo el bien perdura en el sonido. El verano llegó con su sol dorando los muros del barrio y las campanas repicando más suaves, como si también descansaran. El comedor olía a tomate y albahaca. Las mesas estaban llenas, los rostros más tranquilos. A veces, cuando los voluntarios reían, pensaba que aquel sonido era la mejor recompensa que podía recibir. Sin embargo, la calma siempre pone nerviosos a los que viven del ruido. Tomás volvió a aparecer. Una tarde, mientras distribuíamos ropa donada, lo vi acercarse con paso medido, un sobre bajo el brazo. He venido en son de paz, dijo. Sonreí sin dejar de doblar las camisas. La paz no se anuncia, Tomás. Se demuestra. Abrió el sobre. Era una propuesta impresa con sellos y membretes. Una fundación privada quiere invertir en proyectos sociales, explicó. Yo puedo intermediar. Tendrías más recursos, más alcance. Lo escuché en silencio. Luego miré a los voluntarios sirviendo sopa a una madre y su hijo. ¿Y a cambio de qué? Pregunté. Él bajó la voz. De incluirme en la dirección. Solo el título. No vendemos títulos aquí, le respondí. Solo damos tiempo, y eso no se compra. Su sonrisa se congeló. Creí que querrías crecer, suegra, pero sigues pensando en pequeño. Pequeño, repetí despacio. Es fingir grandeza para sentirse necesario. Esa noche, mientras fregaba las tazas, recordé su rostro, esa mezcla de orgullo y frustración. No era mal hombre, pensé. Solo un hombre vacío que necesitaba aplausos para respirar. Me dolía más por mi hija. Ella todavía lo defendía. Está pasando una mala racha, mamá, decía. Yo asentía, pero sabía que no era racha, era reflejo. Quien se mira solo en la admiración de los otros, termina sin verse a sí mismo. Días después, recibí una llamada del ayuntamiento. Doña Elena, hay una denuncia anónima sobre el manejo de fondos del comedor. Sentí un nudo en el pecho. ¿Denuncia? Pregunté. Sí, por supuesta mala administración. Debemos revisar sus cuentas. Colgué sin temblar. Sabía perfectamente de dónde venía esa sombra. Abrí mi carpeta. Facturas, registros, comprobantes bancarios. El sello azul seguía firme. Notaría 17. Folio RP 2025. La verdad estaba en orden. El miedo, no. El inspector llegó una mañana de julio. Traía gafas oscuras y un tono cortés, casi incómodo. No se preocupe, señora, dijo. Es rutina. Revisó los archivos durante una hora. Luego cerró la carpeta. Todo en regla. Incluso más transparente que muchos proyectos públicos. Yo sonreí. Gracias, hijo. La fe no exime de la contabilidad. A la semana siguiente la denuncia se archivó. Pero el rumor, como el humo, quedó flotando en el aire. Algunos vecinos murmuraban, otros me miraban con duda. Y fue entonces cuando la verdadera prueba comenzó. El padre Miguel me reunió en la sacristía. Elena, quizás conviene apartarte un tiempo, dejar que el ruido se apague. Si me aparto, respondí. ¿Qué aprenden los jóvenes? Que el bien debe esconderse cuando lo atacan. No, padre. Seguiré sirviendo aunque nadie mire. Esa noche recé más largo que nunca. No pedí justicia, pedí claridad. Y la claridad llegó disfrazada de sorpresa. Una tarde de agosto,
Una joven se acercó al comedor con una cámara. Soy reportera, dijo. Quiero hacer un documental sobre mujeres que cambian su comunidad. La reconocí. Era Lucía, sobrina de Tomás. ¿Tú aquí? Pregunté sonriendo. Sí, respondió. He visto lo que hacen y quiero contarlo. Me quedé en silencio un momento. Era como si el destino me devolviera una voz desde su propia familia. Acepté. El documental se grabó durante semanas. Mostraba el trabajo, las manos, las risas, las historias. Ningún lujo, solo verdad. Lucía lo tituló El valor de una vela encendida. Cuando el video se publicó, el pueblo entero lo compartió. Las redes se llenaron de mensajes. Gracias, doña Elena. Mi madre recibió ayuda. El barrio del Carmen cambió por usted. En la siguiente misa, la iglesia estaba llena. El padre Miguel lloró al leer una carta del arzobispo. El ejemplo de esta comunidad ha encendido otros 10 proyectos en la región. Aplausos, lágrimas. Yo solo respiré hondo. El aire olía a incienso y redención. Tomás no tardó en aparecer otra vez. Llegó al salón con la misma cámara al cuello. He visto el video, dijo sin ironía. No sabía que hacías tanto. No lo hice yo, Tomás, le respondí. Lo hicimos todos. Me miró con algo nuevo en los ojos. No admiración, ni culpa, tal vez humildad. ¿Puedo ayudarte en algo? Sí, le dije. Lava los platos. Y lo hizo. Aquel gesto, simple, cambió algo. Los vecinos lo vieron sirviendo, sin traje, sin cámaras. No hubo risas, solo respeto silencioso. La siguiente semana, trajo pan y verduras del mercado. No habló de fundaciones ni de dinero, solo trabajó. Yo lo observaba en silencio, pensando. A veces la vergüenza enseña lo que el orgullo no quiso aprender. El pueblo ya había elegido hace tiempo. Solo quedaba que él lo entendiera. Esa noche, al cerrar el portón, encendí una vela. Su luz tembló como una memoria viva. Pensé en el principio de todo. Las burlas, el silencio, la paciencia. Y me dije, el perdón no se da, se provoca, cuando el otro por fin ve la verdad que ignoró. El otoño llegó con hojas secas cubriendo la plaza y el olor a pan tostado saliendo del comedor. Las tardes eran más cortas, pero las risas seguían igual. Cada vez que alguien cruzaba la puerta con hambre, encontraba algo más que comida. Encontraba dignidad. Tomás seguía viniendo, ya no con papeles ni discursos, sino con sus propias manos. Lo veía limpiar mesas, servir café, hasta ayudar a los niños con los deberes. Al principio, todos lo observaban con recelo, pero el tiempo, cuando se combina con humildad, acaba limpiando cualquier mancha. Un día, mientras recogíamos los manteles, se me acercó. Suegra, dijo en voz baja, quiero pedirle perdón. Levanté la vista. Había lágrimas sinceras en sus ojos. No me lo digas a mí, le respondí. Díselo a los que te vieron reír. Asintió. Sabía exactamente a qué me refería. La semana siguiente, durante la misa del domingo, pidió la palabra. El templo estaba lleno. Quiero hablar, dijo, tembloroso. El padre Miguel lo miró con sorpresa, pero le cedió el micrófono. Me reí de este lugar, de su fe, de la gente que servía aquí. Creí que valía más quien manda que quien ayuda. Me equivoqué. Silencio. Si alguna vez los hice sentir pequeños, hoy les pido perdón. Su voz se quebró. Yo lo miraba desde el banco, sin orgullo, sin ira, solo con esa calma que llega cuando el ciclo se cierra por fin. Después de la misa, la gente se acercó hasta estrecharle la mano. No hubo reproches, ni palabras duras, solo ese tipo de perdón que no necesita frases. María lloraba en silencio, abrazada a mí. Mamá, nunca pensé verlo así. Los orgullosos, le dije.
No cambian por palabras, cambian por el peso del silencio. En noviembre recibimos una carta del Ministerio de Desarrollo Social. Habían visto el documental y querían premiar al proyecto Voluntarios del Carmen por su impacto comunitario. El padre Miguel me pidió que fuera yo a Madrid a recibirlo. Reí. Hace años no viajo más allá de Valencia, dije. Entonces ya es hora, doña Elena, respondió él sonriendo. Tomás insistió en acompañarme. No necesito escolta, le dije. No es escolta, es gratitud. Déjame hacerlo. Acepté. El tren salió al amanecer. El paisaje pasaba rápido. Campos dorados, tejados rojos, pueblos diminutos. Tomás miraba por la ventana. Nunca pensé que acabaríamos viajando juntos por esto, dijo. Ni yo, respondí. Pero la fe tiene más caminos que los mapas. Él sonrió con humildad. Por primera vez, su sonrisa no me dolió. En Madrid, el acto fue solemne. Salones altos, luces doradas, trajes caros. Cuando pronunciaron mi nombre, la gente aplaudió. El ministro me entregó una placa grabada por su servicio a la comunidad y ejemplo de transformación social. En la parte inferior, las palabras que pedí grabar. No hay liderazgo sin compasión. Al terminar, algunos periodistas me rodearon. ¿Cómo logró inspirar a tanta gente? Pensé un momento antes de responder. No los inspiré. Dije, solo encendí la primera vela. Las demás se encendieron solas. De vuelta al tren, Tomás estaba callado. El paisaje nocturno se reflejaba en los cristales. Te admiro, suegra, murmuró. No me admires, Tomás. Aprende de lo que te hizo reír. Eso vale más que 1000 premios. Él asintió. No respondió. Y el silencio del tren fue más cero que cualquier promesa. Al regresar al barrio, el comedor estaba lleno de flores. Los voluntarios habían colgado una pancarta. Bienvenida, doña Elena. Nuestro orgullo eres tú. Yo no supe qué decir. Este premio es de todos, dije. De los que dieron, de los que recibieron, y también de los que aprendieron a pedir perdón. Miré a Tomás. Él bajó la cabeza, pero sus ojos brillaban. En diciembre, organizamos la cena navideña. Los bancos del salón estaban decorados con guirnaldas de papel y ramas de romero. Los niños cantaban villancicos, las madres servían chocolate. Tomás se encargó de la parrilla. Cuando la carne estuvo lista, la repartió sin esperar aplausos. Era otro hombre, no el que se burlaba, sino el que comprendía el valor de servir. Durante la cena se me acercó Lucía, la sobrina periodista. Doña Elena, el Canal Nacional quiere hacer un especial sobre ustedes. Reí despacio. Que lo hagan sobre ellos. Señalé a los voluntarios. El rostro de la bondad nunca es uno solo. Cuando terminó la fiesta, encendimos las velas del altar. El padre Miguel pidió que todos hicieran un deseo. El mío fue simple: que el bien no se canse. Y mientras las llamas titilaban, sentí algo profundo. La risa cruel que un día me hirió ya no existía. Solo quedaba el eco de la compasión que la reemplazó. Tomás se acercó, me dio un abrazo lento y susurró: «Gracias por no humillarme cuando lo merecía». Le respondí al oído, porque entendí que a veces el perdón es también una forma de justicia. Esa noche, al cerrar las puertas del salón, el aire olía a pan y a futuro. Las campanas sonaron una última vez antes de medianoche, y mientras apagaba las luces pensé: el pueblo no me eligió a mí, eligió recordar lo que de verdad importa, la bondad silenciosa que transforma sin exigir aplauso. El año nuevo amaneció con niebla sobre los tejados y olor a pan dulce en las calles. El barrio del Carmen despertaba lento, pero el comedor ya estaba lleno. Algunos venían a desayunar, otros solo a conversar. Yo siempre decía lo mismo: aquí se alimenta primero el alma, luego el estómago. Esa frase se volvió costumbre, casi un lema.
Hasta la pintaron en un mural frente a la iglesia. Y debajo, un niño escribió con tiza: Gracias, doña Elena. Cada vez que pasaba por ahí, sentía una mezcla de ternura y pudor. No me gustaba que mi nombre pesara más que el trabajo, pero comprendí que a veces la gente necesita un rostro para creer en algo. Tomás seguía viniendo. No hablaba mucho, y eso era buena señal. La soberbia grita, la humildad trabaja en silencio. Una tarde lo vi arreglando la valla del jardín. Tenía las manos llenas de tierra. Parece que por fin te ensucias sin miedo, le dije. Él sonrió. Ensuciarse a veces limpia más que 1000 duchas. Reímos. Fue una risa nueva, ligera, sin pasado. Pero no todos estaban contentos. Un concejal del ayuntamiento, amigo de Tomás en otros tiempos, se acercó un día. Doña Elena, hay quienes dicen que usted maneja mucha influencia, que el comedor se ha convertido en un centro de poder. Lo miré sin prisa. Si dar de comer es tener poder, entonces ojalá todos lo tengan. No supo qué responder. Días después, un rumor comenzó a circular, que recibíamos dinero extranjero, que usábamos el nombre de la iglesia para fines políticos. No me sorprendió. El bien siempre molesta cuando se vuelve ejemplo. El padre Miguel me llamó preocupado. Temo que quieran auditarte otra vez. Que vengan, respondí. Las puertas están abiertas, como siempre. Él sonrió, aliviado. Eres más fuerte de lo que pareces, Elena. No, padre, le dije. Solo aprendí a no tener miedo de los que no entienden el servicio. La auditoría llegó con más ruido que sustancia. Revisaron documentos, hablaron con voluntarios, tomaron fotos, todo en orden. Y esta vez, el inspector era otro. Tomás. Sí, había aceptado un cargo de control ciudadano en el ayuntamiento, precisamente para proteger los proyectos sociales. Cuando lo vi entrar con su carpeta, me temblaron los ojos, no las manos. ¿Vienes a juzgarme otra vez?, pregunté sonriendo. No, suegra, respondió él. Vengo a asegurarme de que nadie más lo haga sin razón. Esa fue la primera vez que lo llamé hijo, y su rostro se iluminó como un niño al que le devuelven el nombre que perdió. Los días siguientes fueron extraños. La prensa local publicó un artículo, De la burla al ejemplo, la historia de una familia que transformó su orgullo en servicio. No lo escribí yo, ni lo promoví, pero la gente comenzó a comentar, a preguntar, a visitar. El comedor se llenó más que nunca. Venían de barrios lejanos solo para conocer a la mujer del perdón. Yo no sabía si reír o esconderme. Tomás, en cambio, se mantenía firme, ayudando en silencio. Cuando alguien le recordaba su burla pasada, respondía: La fe de mi suegra me dio una segunda oportunidad. Y las segundas oportunidades también son milagros. Una tarde, mientras guardábamos los manteles, se me acercó con un cuaderno. Quiero fundar un programa de reinserción laboral para gente que, como yo, cometió errores y quiere empezar de nuevo. Levanté la mirada. ¿Y cómo se llamará? Manos que piden, manos que dan. Asentí. Entonces cuenta con mi apoyo, pero con una condición. ¿Cuál? Que el primer alumno seas tú. Rió con esa risa limpia que ya no dolía. Hecho, dijo. El programa creció rápido. Hombres y mujeres que habían perdido su empleo venían al aprender carpintería, costura, cocina. Tomás impartía clases los martes. Yo lo observaba desde la puerta, sin intervenir. Era su turno de enseñar. Y lo hacía con la paciencia que antes no tuvo. Cuando un joven rompía una herramienta, en lugar de regañarlo decía: No pasa nada. Lo importante es que lo intentaste. Cada asianta. Frase suya era un espejo de su propia redención. En marzo vino un grupo de periodistas extranjeros. Querían grabar un reportaje sobre el milagro del Carmen.
Yo me negué a ser el centro. Si quieren filmar, filmen las manos, no los rostros, les pedí. Pero insistieron. Cuando la cámara se encendió, miré al lente y dije, no es una historia de venganza, sino de memoria. La venganza se apaga cuando el otro aprende. Y Tomás aprendió. El reportaje se volvió viral. Y por primera vez, el nombre de mi yerno volvió a los titulares, pero no por vanidad, sino por servicio. Él mismo lo dijo en la entrevista. Antes quería ser recordado, ahora solo quiero ser útil. Esa noche, cuando todos se fueron, nos quedamos los dos limpiando el salón. Las luces bajas reflejaban el polvo flotando como pequeños destellos. ¿Te das cuenta, Tomás?, le dije. La gente ya no te mira con juicio, sino con respeto. Gracias a ti. No, respondí. Gracias a ti por entender que el perdón no es olvidar, sino transformar. Nos quedamos en silencio, escuchando el eco de las campanas. El aire olía a madera y a pan recién hecho. Y pensé, quizás la justicia más profunda es la que convierte al enemigo en aliado. El año avanzó con la calma de los ciclos cumplidos. El barrio del Carmen ya no era el mismo. Las fachadas estaban pintadas, los jardines vivos, los niños corrían sin miedo por las calles. Las campanas de Nuestra Señora del Carmen sonaban menos tristes. Había paz en su eco. Yo pasaba las mañanas en el comedor, supervisando las cocinas, y las tardes en el nuevo taller de oficios, viendo a Tomás enseñar a los jóvenes cómo construir algo con las manos. Era curioso. El mismo hombre que antes medía su valor en trajes y relojes, ahora medía su día en clavos y tablas. Una tarde de mayo, mientras él cortaba madera, me dijo, ¿sabes? Al principio venía aquí por remordimiento, pero ahora vengo por alegría. Sonreí. Eso significa que la culpa ya hizo su trabajo. ¿Y cuál era su trabajo?, preguntó. Mostrarte el camino de regreso. Él asintió en silencio. El sonido de la sierra siguió, firme, constante. María, mi hija, observaba todo con una mezcla de orgullo y ternura. Mamá, ya no reconozco al hombre con el que me casé. Entonces dale la bienvenida al nuevo, le dije. Ella sonrió, con esa sonrisa de quien por fin suelta un peso que cargó años. Esa noche cenamos los tres juntos por primera vez en mucho tiempo. No hubo burlas, ni tensión, solo conversación sencilla, recetas, anécdotas, planes. Entre risas, Tomás dijo, ahora entiendo por qué todos te escuchan cuando hablas, Elena. Porque no hablo, respondí. Espero. El proyecto creció más de lo que imaginé. Recibimos una invitación del Ministerio de Educación para replicar los talleres en otras provincias. Era algo grande y necesitábamos firmar convenios. Tomás me acompañó a la reunión. En la sala había abogados, funcionarios, cámaras. Cuando el secretario leyó el documento, una frase me llamó de la lamolacia. Dirección general a cargo de Tomás Cifuentes. Miré a mi yerno. Él frunció el ceño y se levantó. Disculpen, dijo. Esto debe corregirse. La dirección pertenece a doña Elena Vargas, fundadora del proyecto. Hubo un silencio incómodo. El secretario intentó justificarlo. Fue un error de redacción. No hay error, interrumpió Tomás. Hay memoria. Y yo no quiero repetir la historia. Lo miré. Sentí un nudo en la garganta, pero no de tristeza, de gratitud. Después de la reunión, caminamos por la Gran Vía. El tráfico rugía, los escaparates brillaban. Tomás se detuvo frente a una iglesia pequeña entre edificios altos. Antes pasaba por estos lugares sin mirar. Dijo, hoy no puedo evitar entrar. Entramos. Dentro el aire olía a cera y piedra antigua. Encendió una vela. ¿Por qué lo haces?, le pregunté. Por ti y por mí, para no olvidar quién me enseñó a no burlarme de la fe. No supe qué decir.
Solo puse mi mano sobre su hombro. Cuando regresamos a Valencia, el barrio nos recibió con una sorpresa. El ayuntamiento había puesto una placa frente al comedor. Centro Comunitario Doña Elena Vargas, fundado con manos que sirven y corazones que aprenden. Debajo una lista de nombres, todos los voluntarios, incluyendo el de Tomás. María me abrazó. Mamá, ahora todos sabrán lo que hiciste. No, le dije, sabrán lo que hicimos. En junio, el padre Miguel enfermó. Fue un golpe duro. Lo visitábamos cada tarde. Una vez, mientras le arreglaba las sábanas, me tomó la mano. Elena, me alegra ver cómo el bien se contagia más rápido que el orgullo. Fue usted quien me enseñó a creer sin exigir. No, hija. Fuiste tú quien me recordó cómo hacerlo. Murió una semana después. Las campanas sonaron lento, graves, con ese tono que atraviesa el alma. El pueblo entero asistió al funeral. Tomás cargó el féretro. Yo lo vi caminar delante, con paso firme, sin esconder las lágrimas. Al salir de la misa, se me acercó el alcalde. Doña Elena, el padre Miguel dejó una carta dirigida a usted. La abrí esa noche. Decía, cuando llegue el día en que ya no necesiten mis palabras, sabrás que la semilla germinó. Cuida de ellos. Y recuerda, el perdón también necesita testigos. Lloré, pero sin tristeza. Lloré como quien riega lo que ya floreció. El verano trajo nuevas obras, un jardín con bancas, un huerto, una pequeña biblioteca. Tomás coordinaba todo. Los vecinos lo saludaban con respeto. Algunos aún recordaban su burla de años atrás, pero ya no como herida, sino como anécdota. Un joven voluntario me dijo un día, ¿de verdad él se reía de usted, doña Elena? Sí, respondí sonriendo. Pero el tiempo tiene buen oído. Escucha las risas y las devuelve convertidas en lección. Una tarde, mientras guardábamos cajas, Tomás me dijo, Suegra, quiero organizar un homenaje al padre Miguel. Hazlo, respondí, pero que no haya discursos, solo acciones. ¿Qué tipo de acciones? Repara las casas de los ancianos del barrio. Hazlo en silencio. Lo hizo, durante semanas, sin cámaras, sin fotos. Y el barrio, sin decirlo, supo que la redención había encontrado su forma más pura. El servicio anónimo. El día de San Miguel, encendimos 100 velas frente al altar. Cada llama era una historia. Tomás encendió la última y me miró. ¿Sabe? Creo que al final tenía razón. ¿En qué? En que las manos que dan no se olvidan. Asentí. Y las bocas que presumen, el tiempo las borra. Las campanas repicaron, largas y suaves, y por primera vez no me sentí víctima de una burla pasada, sino testigo de un milagro cotidiano. El otoño siguiente trajo lluvia fina y olor a tierra mojada. El barrio del Carmen parecía otro mundo, los muros llenos de murales, el huerto floreciendo detrás del comedor y el sonido de risas donde antes había silencio. A veces me sentaba frente a la ventana del salón parroquial, mirando cómo los jóvenes trabajaban sin esperar órdenes. Pensaba en lo lejos que habíamos llegado y en cómo todo empezó con una burla. Una tarde, mientras revisaba las listas de donaciones, entró Tomás. Llevaba una carpeta y esa expresión que solo aparece cuando uno aprendido a hablar desde la verdad. Suegra, el ministerio quiere que representemos al barrio en el Congreso Nacional de Acción Comunitaria. ¿Y quién hablará? Pregunté. Tú, por supuesto. Negué con la cabeza. No, Tomás. Esta historia debe contarla quien cambió, no quien fue constante. Él guardó silencio unos segundos. ¿Y si no me escuchan por mi pasado? Entonces que aprendan de tu presente. Dije, esa será tu redención. El viaje fue largo. Tomás subió al escenario con una hoja temblorosa en la mano. El auditorio estaba lleno. Alcaldes, directores, periodistas. Mi nombre es Tomás Cifuentes. Empezó.
Y vengo de un barrio donde aprendí que el verdadero liderazgo no da órdenes, sino ejemplo. El público guardó silencio. Hace años me reí de un grupo de mujeres que cocinaban para los pobres. Hoy trabajo con ellas. Y con orgullo digo que mi maestra fue mi suegra. Se me humedecieron los ojos, no de emoción, sino de reconocimiento. Esa voz, antes vacía de humildad, por fin sonaba humana. Terminó con una frase que luego repetirían en los periódicos. La fe no cambia el mundo con milagros, sino con actos que parecen pequeños. Cuando regresamos, el barrio entero nos recibió con aplausos. Habían visto la transmisión en directo. Algunos lloraban, otros aplaudían desde las ventanas. María lo abrazó entre lágrimas. Nunca te había visto tan sereno, le dijo, porque por fin me veo a mí mismo, respondió él. Yo me quedé un poco atrás, mirando el mural frente a la iglesia. Alguien había añadido una nueva frase bajo la que decía, aquí se alimenta primero el alma. La nueva decía, y quien se burla del bien, termina aprendiendo de él. Con el tiempo, el proyecto se convirtió en un modelo nacional. El ayuntamiento nos pidió abrir una segunda sede. Tomás fue el encargado de coordinarla. Verlo organizar, firmar, decidir con calma, sin exhibirse, era casi poético. Había aprendido que la autoridad sin humildad es solo ruido. En una reunión, un joven voluntario le preguntó, ¿usted siempre fue así de paciente? Tomás sonrió. No, aprendí de una mujer que me mostró que el orgullo también puede reciclarse. Yo lo escuché desde el fondo, en silencio. El silencio taseo, otra vez, haciendo justicia. Una tarde de diciembre llegó una carta con sello dorado. Premio Nacional de Servicio Humanitario 2026. Querían entregárnoslo en el Palacio de las Artes. El padre Miguel ya no estaba, pero sentí que su bendición aún nos acompañaba. Tú debes recibirlo, dije a Tomás. No, suegra, es tu obra. La mía terminó cuando tú comprendiste. El resto es tu camino. La ceremonia fue solemne. Alfombra roja, cámaras, discursos. Tomás subió al estrado. Hace años, mi mayor error fue reírme de lo que no entendía, dijo. Y esa risa fue mi condena, hasta que alguien decidió no responder con orgullo, sino con servicio. Se volvió hacia donde yo estaba sentada. Esta mujer no me venció, me educó, y por eso este premio le pertenece a ella. El público se puso de pie. El ministro me hizo una seña para acompañarlo al escenario. Subí despacio. Gracias, le dije en voz baja. Has cerrado el círculo. No, suegra, susurró él. Lo abrí de nuevo, pero esta vez hacia el bien. De regreso a casa, el tren avanzaba entre campos dorados. Tomás miraba por la ventana, pensativo. ¿Cree que el pueblo me perdonó del todo? El pueblo no necesita perdonar a quien ya cambió. Lo olvida, y eso también es un tipo de paz. Él asintió, y por primera vez en mucho tiempo, cerró los ojos y descansó. Los meses siguientes fueron tranquilos. Abrimos un comedor más en un barrio humilde de Castellón. Los jóvenes de allí lo llamaron el Refugio del Carmen. Cuando colgaron el letrero, sentí un escalofrío suave, como si la bondad, cuando se expande, dejara su eco en los muros. Tomás trabajaba cada día. Ya no hablaba de prestigio ni de imagen, solo de eficiencia, de ayuda, de constancia. A veces lo veía llegar al amanecer con una bolsa de pan, silbando, y pensaba, el hombre que una vez se rió del bien, ahora madruga para hacerlo posible. Una tarde de verano, mientras recogíamos herramientas, dijo algo que nunca olvidaré. Suegra, ¿sabe cuál fue ese el momento en que cambié? ¿Cuál? El día que nadie respondió a mi burla. Pensé que la indiferencia era desprecio, pero ahora entiendo
que era amor en silencio. Le toqué el brazo. Entonces aprendiste la lección más grande. El amor que no se impone enseña más que cualquier castigo. Las campanas comenzaron a sonar, y por un instante todo el pueblo pareció detenerse para escuchar. Esa noche encendí una vela en la ventana, como hacía siempre. El viento movía la llama, pero no la apagaba. Pensé en el Padre Miguel, en María, en Tomás, en el barrio entero, y escribí en mi cuaderno: mi venganza fue vivir lo suficiente para verlo cambiar, y eso, más que justicia, fue milagro. El invierno siguiente llegó con un silencio distinto. No era tristeza, era ese silencio de plenitud que dejan las cosas bien hechas. El comedor ya no era solo un lugar para comer, era un punto de encuentro, una escuela, un refugio. En las paredes colgaban fotografías, niños sonriendo, ancianos abrazando a voluntarios, familias reconstruidas. En una esquina, la más discreta, estaba una foto mía y de Tomás, los dos sirviendo café. A veces me quedaba mirándola largo rato, no por vanidad, sino por gratitud. La vida tiene maneras curiosas de cerrar las heridas. A veces no borra la cicatriz, la ilumina. Una mañana de enero, Tomás llegó antes que nadie. Hoy empiezan las obras del nuevo comedor en Castellón, dijo entusiasmado. ¿Tú irás a dirigirlo? Pregunté. No, quiero que lo hagan los jóvenes. Ya aprendieron. Lo observé en silencio. Su voz tenía la serenidad de quien dejó de buscar control. Más tarde, mientras tomábamos café, me confesó algo que me conmovió. ¿Sabes, suegra? Antes pensaba que el respeto se ganaba con poder. Ahora entiendo que se gana con constancia. Le sonreí. El poder se impone. La constancia convence. Por eso dura más. En febrero, recibí una carta del Arzobispado de Valencia. Querían nombrarme coordinadora honorífica de obras de caridad. Reí cuando lo leí. ¿Y eso para qué sirve?, pregunté a Tomás. Para reconocer tu trabajo, Elena. Yo no necesito título, le respondí. El único honor que quiero es seguir siendo útil. Aún así, acepté. No por orgullo, sino porque comprendí que esos gestos inspiran a otros a servir. Ese mismo mes, algo cambió en el pueblo. El viejo mercado fue demolido para construir un centro comercial. Algunos vecinos se opusieron, otros callaron. Un día, el alcalde vino a verme. Doña Elena, necesitamos su apoyo para convencer al barrio. ¿Convencerlos de qué?, pregunté. De que el cambio es progreso. El progreso sin alma, respondí, es solo cemento caro. El asunto se volvió tema público. Tomás, ahora miembro del Consejo Ciudadano, decidió intervenir. Voy a votar en contra del proyecto, me dijo. Eso te traerá enemigos. Ya los tuve antes. Esta vez tendré paz. La votación fue tensa. Empresarios, concejales, periodistas. Cuando le tocó hablar, Tomás se levantó y dijo: el barrio del Carmen no necesita más tiendas. Necesita más lugares como el comedor, donde la gente se mire a los ojos. Un aplauso tímido se transformó en una ovación. El proyecto fue rechazado. A la salida, el alcalde lo felicitó en voz baja. Tienes el respeto del pueblo, Tomás. No lo gané, respondió él. Me lo prestaron y pienso cuidarlo. Esa noche, mientras cenábamos, me quedé observándolo. Su voz era tranquila, sus gestos medidos. El mismo hombre que un día se rió de mis reuniones en la iglesia, ahora defendía lo que una vez despreció. Pensé en las vueltas del tiempo. La justicia no siempre castiga. A veces, transforma. ¿Recuerdas cuando decías que la fe era para los aburridos?, le pregunté. Sonrió. Sí, y tenía razón. Estaba tan vacío que me aburría de todo lo que no podía comprar. El siguiente domingo, la misa estaba llena. El padre nuevo, don Javier,
Era joven, pero sabía escuchar. Durante la homilía, dijo algo que me hizo temblar. La verdadera redención no es pedir perdón, sino reparar sin esperar ser visto. Miré a Tomás. Él me miró también, y entendí que se sentía retratado. Al salir me dijo, si el padre Miguel viviera, estaría orgulloso. Sí, respondí, y también de ti. En marzo, organizamos una jornada comunitaria. El pueblo entero salió a pintar las paredes, plantar flores, limpiar calles. Los niños llevaban camisetas con el lema, servir es recordar. Mientras los veía trabajar, recordé aquel primer día, cuando todo empezó con 10 voluntarios y 2 ollas. Ahora éramos cientos. Tomás, con el megáfono, daba instrucciones con paciencia. Su voz, antes arrogante, ahora sonaba cálida, casi paternal. Un joven se acercó y me dijo, Doña Elena, él es su hijo, ¿verdad? No, es mi yerno. Pues parece su hijo. Sonreí. Tal vez la vida nos regala familia nueva cuando aprendemos a perdonar a la vieja. Esa noche hubo un concierto frente a la iglesia. El coro del barrio cantó una canción que compusieron los niños. El estribillo decía, reírse del bien es olvidar quién eres. Servirlo es recordarlo. Cuando los escuché, sentí que mi historia me estaría esa serie ya no me pertenecía. Era de ellos, de todos. Tomás se acercó con una vela encendida. Esta vez quiero que la enciendas tú, me dijo. La tomé. La luz reflejó nuestras manos juntas, marcadas por el tiempo, pero firmes. ¿Sabes, Tomás? Susurré. A veces la vida se toma su tiempo para enseñar, pero cuando enseña bien, el eco dura generaciones. Él asintió, y yo seré su eco. Cuando todos se fueron, me quedé sola frente al altar. El aire olía a cera y a lluvia recién caída. Encendí otra vela, más pequeña, y murmuré, Padre Miguel, su lección dio fruto. El que se rió del bien, ahora lo defiende. Las campanas tocaron 3 veces, y sentí que el cielo respondía con un silencio agradecido. El año se apagaba despacio. Las luces de Navidad colgaban sobre la plaza, y el aire traía ese frío limpio que solo existe cuando el alma está en paz. Desde el comedor podía ver el reflejo del árbol en los cristales, parpadeando, entre risas y canciones. Los niños corrían con bufandas hechas a mano. Los mismos que antes venían con hambre ahora repartían pan. Yo me sentaba en mi rincón de siempre, al lado del cuadro de la Virgen del Carmen, y escribía los nombres de las familias atendidas. Era mi ritual, mi oración escrita. A veces, cuando levantaba la vista, veía a Tomás cruzar el salón con una olla o una caja de juguetes, y me parecía un sueño que él fuera el mismo hombre de antes. Una noche, después de la cena solidaria, se acercó con un sobre. Llegó esto para ti, dijo. Era una carta del Ayuntamiento de Valencia. La abrí. Dentro había una invitación. Acto de reconocimiento y a la labor de transformación social. Recogerá la medalla de honor de la ciudad. Suspiré. Ya no necesito más medallas, Tomás. No es para ti sola, dijo. Es para todos los que creyeron cuando yo me reía. El día del acto, el teatro estaba lleno. Había aplausos, flores, discursos. Pero lo que más me conmovió fue ver a mis voluntarios sentados en la primera fila. Algunos llevaban delantales, otros aún con las manos manchadas de pintura del huerto. Gente sencilla, pero con una luz en los ojos que ninguna cámara puede capturar. Cuando el alcalde me entregó la medalla, habló de liderazgo femenino, de compromiso cívico. Yo lo escuché con paciencia. Cuando me tocó hablar, dije solo unas líneas. Hace años, alguien se rió de nuestras reuniones en la iglesia. Hoy, esa misma persona sirve en ellas. Eso es el verdadero milagro del Carmen.
que donde hubo burla, creció servicio, y donde hubo orgullo, floreció comunidad. El público aplaudió. Vi a Tomás levantarse. No aplaudía fuerte, tenía los ojos brillando. Esa era su victoria también. Esa misma noche, cuando regresamos al barrio, lo invité a caminar. La calle estaba vacía, iluminada por los faroles antiguos. ¿Sabes qué es lo más curioso de todo esto? Le dije. ¿Qué? Que la venganza que imaginé alguna vez no tenía nada que ver con esto. ¿Y cómo era? Pensaba que sería verlo perder. Pero ahora entiendo que la justicia no siempre castiga. A veces enseña. Él sonrió sin vergüenza. Entonces me convertí en tu lección. Y yo en tu espejo, le respondí. Los meses pasaron. En primavera, el nuevo centro comunitario abrió sus puertas. En la entrada colgaba una placa de piedra, fundado por la fe de quienes no se rinden. Abajo, nombres grabados en orden alfabético. El mío estaba junto al de Tomás. Cuando lo vi, reí. Así está bien, dije, juntos, para que nadie olvide lo que el tiempo corrigió. Una tarde de abril, Lucía, la sobrina periodista, volvió a visitarnos. Doña Elena, quiero hacer una última entrevista, me dijo. ¿Sobre qué? Sobre el final de su historia. Sonreí. No hay final, hija. Solo pausas entre actos de bondad. Encendió la cámara. Entonces dígame, ¿cuál fue su mayor triunfo? Pensé unos segundos. Haber esperado en silencio hasta que la justicia habló con hechos. ¿Y su mayor enseñanza? Que no se necesita gritar para ser escuchada. A veces basta con seguir haciendo el bien hasta que el ruido se canse. Cuando Lucía se fue, Tomás entró al salón con un ramo de flores. Las trajeron los muchachos del taller, dijo. ¿Por qué? Dicen que sin ti nada de esto existiría. Se equivocan, le respondí. Sin tu error tampoco. Nos quedamos en silencio. Afuera las campanas sonaron 6 veces. ¿Sabes? Dijo al fin. Cuando todo esto empezó, pensé que la gente me había olvidado. Pero lo que olvidaron fue la versión de mí que no servía. Eso no es olvido, le dije. Es redención. En mayo el arzobispado organizó una misa especial. El nuevo sacerdote pidió que Tomás leyera una plegaria. Su voz tembló, pero no de miedo. Gracias, Señor, por los que creyeron cuando yo dudaba, y por enseñarme que el bien no necesita aplauso, solo continuidad. Cuando terminó, la iglesia entera guardó silencio. Fue uno de esos momentos donde el alma entiende lo que la mente no puede explicar. Aquella noche, mientras cerrábamos el portón, me detuve frente al altar. Encendí una vela y escribí en mi libreta una última frase. Las campanas que un día sonaron entre burla y fe, hoy repican solo por gratitud. El viento movía las cortinas, el aire olía a pan recién hecho, y el eco de las risas del pueblo llenaba la plaza. La venganza se había disuelto hacía tiempo. Solo quedaba la memoria del bien, intacta, viva, eterna. El último verano llegó con una luz suave, casi dorada, de esas que hacen que todo parezca más antiguo y más puro al mismo tiempo. Las bugambillas cubrían la fachada del comedor, los niños jugaban en la plaza y el sonido de las campanas se mezclaba con el canto de los pájaros. Yo ya caminaba más despacio, pero cada paso era ligero, porque ya no quedaban pendientes en mi corazón. Un sábado por la mañana, mientras acomodaba los manteles, Tomás entró con una carpeta bajo el brazo. «Suegra, traigo una propuesta», dijo. Lo miré con curiosidad. «Quiero que el comedor siga funcionando aunque algún día tú no estés». Sonreí. «Entonces no es una propuesta, es una promesa». Abrió la carpeta. Dentro había un documento legal, la creación de una fundación. Fundación Nuestra Señora del Carmen, Proyecto Elena Vargas. Sentí un nudo en el pecho. ¿Por qué pusiste mi nombre? Porque sin ti,
ninguno de nosotros habría aprendido lo que significa servir. Tomás se acercó, me tomó la mano y añadió: y porque la fe también necesita raíces para crecer. El día de la inauguración, el ayuntamiento entero vino. Había música, flores, niños cantando. En la entrada, sobre una mesa de madera, estaba una Biblia abierta junto a un documento con sello azul. Notaría 17, folio RP 2005, 73, inscrito en el registro de la propiedad. El mismo sello con el que habíamos comenzado todo. Cerré los ojos un instante. El pasado y el presente se habían dado la mano. Cuando terminó el acto, me pidieron decir unas palabras. Subí despacio al pequeño escenario. No hay mucho que decir. Empecé. Hace años, alguien se rió de mí por reunirme en una iglesia. Pero esa risa fue el principio de algo grande. Porque cuando el orgullo se burla del bien, el tiempo termina riéndose del orgullo. Aplausos. Respiré hondo. No guardé rencor. Guardé fe. Y con fe se construye más que con piedra o dinero. El público se puso de pie. Algunos lloraban. Tomás, entre ellos, no aplaudía. Solo me miraba, con los ojos húmedos y las manos unidas. Y eso bastaba. Esa tarde, mientras todos se marchaban, me quedé sola en la iglesia. El aire olía a cera, a flores y a pan dulce. Encendí una vela más, como siempre hacía, y murmuré: Padre Miguel, lo logramos. El bien se impuso sin levantar la voz. Escuché las campanas. Ya no eran las mismas que acompañaron mis lágrimas. Sonaban diferentes, como si el bronce también hubiera aprendido a perdonar. Días después, Tomás y María me llevaron al mar. Hacía años que no lo veía. El agua golpeaba la orilla con una cadencia lenta, casi maternal. ¿Te acuerdas, mamá, de cuando decías que el mar limpia las penas? Preguntó mi hijija. Sí, pero ahora sé que también las guarda, respondí. Tomás rió. Entonces este mar debe tener más memoria que todos nosotros. Y más paciencia, añadí. La paciencia es la forma más profunda del amor. Nos quedamos los tres mirando el horizonte. El sol bajaba despacio, pintando de oro la superficie del agua. Al regresar me esperaban cartas de agradecimiento. Una era del Ministerio de Educación. Querían incluir nuestra historia en un programa de formación cívica. Otra era del Arzobispado, confirmando la canonización local del Padre Miguel como siervo del pueblo. Y una más, escrita a mano, con tinta azul. Gracias, doña Elena. Usted nos enseñó que la justicia sin rabia y la fe sin miedo también pueden cambiar el mundo. No tenía firma y supe que no la necesitaba. En los últimos meses el comedor funcionó sin mí algunos días. Yo iba solo a mirar, a saludar. Ya no era el centro, ni quería serlo. Ver a Tomás organizando, a los jóvenes enseñando, a las familias sonriendo, era suficiente. Una tarde lo llamé aparte. Hijo, le dije, el día que me vaya, no hagas misa. Haz servicio. Él asintió. Eso será tu despedida más fiel. Esa noche, antes de dormir, abrí mi cuaderno. El mismo donde había anotado cada familia, cada día, cada oración. Escribí mi última línea. Mi venganza fue vivir hasta ver que la bondad se volvió contagiosa. Apagué la lámpara. Por la ventana entraba la luz del campanario y me dormí tranquila, sabiendo que las manos que un día fueron motivo de burla ahora sostenían un legado. Al amanecer siguiente, el pueblo entero se despertó con el tañido de las campanas. No anunciaban pérdida, sino gratitud. Tomás abrió las puertas del comedor y encendió la vela del altar. Por ti, Elena, susurró. Y el eco de su voz se mezcló con el murmullo del viento, como si el cielo mismo confirmara que todo estaba en paz. La historia no terminó conmigo. Sigue en cada pan repartido, en cada techo reparado.
en cada risa de niño que no sabe de venganzas, pero sí de amor. Porque el bien, cuando se hace sin ruido, nunca muere, solo cambia de manos. Si te gustó esta historia, dale like, suscríbete al canal y comparte tu opinión en los comentarios.